Soy Ángela María Londoño García, soy médica dermatóloga, magíster en epidemiología y en autoinmunidad de la Universidad de Huelva. Actualmente soy coordinadora del programa de dermatología de la Universidad CES y la coordinadora científica del programa CLIPSO, que es la Clínica de Psoriasis y Enfermedades Inmunomediadas de Medellín. Para mí es un placer el día de hoy estar acá hablando de metotrexate subcutáneo en enfermedad psoriásica, una entidad que es muy común, pero con un medicamento que, aunque lleva historia, como podemos ver acá, que empieza en 1946, cuando se empiezan con las indicaciones por FDA para enfermedades hematológicas, y cómo en 1972 es aprobado por la FDA para su uso en psoriasis. Entonces, tenemos un medicamento que es bastante viejo, que tiene más de 70 años de historia, pero que todavía continúa con vigencia. Entonces vamos a tener 5 tips importantes de por qué sigue vigente el metotrexate y especialmente en la forma subcutánea. Y vamos a empezar con el primero, la importancia de la dosis adecuada. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la dosis adecuada para usar en psoriasis? Y esta es la dosis. La recomendación que hacen todos los estudios es de empezar con 15 miligramos y luego llegar a una dosis de 25 miligramos como máximo, porque estas son las dosis que nos permiten alcanzar un PASI 75 o mayor de una manera mucho más rápida. Y miremos este estudio. Este es un estudio bastante interesante donde comparan la dosis de 10 y 25 miligramos y nos muestran cómo a las 12 semanas la dosis de 25 miligramos alcanza PASIs muchísimo más bajos que la dosis de 10 miligramos. Miren cómo puede alcanzar a las 12 semanas la dosis de 25 miligramos un PASI de 0.36 con una diferencia que es estadísticamente significativa respecto a la de 10 miligramos. Entonces, la dosis correcta sí importa. Miremos esta otra dosis. Este estudio es un estudio muy interesante publicado en el New England, donde nos comparan metotrexato de 15 miligramos semanales con ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilo día. Sabemos que la ciclosporina es un medicamento rápido por excelencia. Miren cómo al compararla con metotrexate nos llevamos la enorme y grata sorpresa de que metotrexate es similar en rapidez que la ciclosporina. Miren cómo rápidamente está alcanzando PASIs bajos y se equipara en esa estabilidad con la ciclosporina en el tiempo. Y este otro estudio es un estudio donde compara el metotrexato con la dosis de 15 miligramos versus etanercept 50 miligramos semanales. Miren cómo los dos grupos tienen PASIs similares para el inicio. Y al final del seguimiento en estos grupos encontramos que el grupo de metotrexate alcanza un PASI más bajo de 0.9 comparado con un PASI de 4 en etanercept y con una diferencia del 91% versus el 65% para alcanzar ese PASI 75 o esa disminución del PASI que buscaban. Entonces, inclusive comparado con el etanercept, metotrexato es muchísimo más rápido. Y miren, esto es un estudio pivotal, un estudio hecho con ixekizumab, pero nos muestran cómo va metotrexato y cómo va ácido fumárico versus ixekizumab. Y se los quise traer porque me pareció muy interesante cómo nos mostraban que los pacientes que estaban tomando metotrexato alcanzaban PASI 75 a la semana 24 en el 77% y cómo eran capaces de lograr el PASI 90 en el 35 al 40%. Entonces, comparado con otros medicamentos orales no biológicos, miren cómo su eficacia es bastante buena y definitivamente para nada despreciable cuando se compara con ICSE. Y un metaanálisis en red publicado por Svidian y colaboradores nos muestran que metotrexato es capaz de alcanzar el PASI 90 en 3.76 veces, o sea, es una posibilidad muy alta para lograr esta meta. Entonces, para recordar, la dosis de inicio debe estar siempre entre 15 y 25 miligramos semanales. Menos de esto no vamos a tener el verdadero beneficio que nos puede dar la molécula. Ahora vamos al segundo tip, la vía de administración. ¿Por qué importa la vía de administración en los resultados? Miren lo que sucede.
Cuando estamos dando metotrexato oral, empezamos a incrementar las dosis, vamos a tener una situación y es que por encima de 17 miligramos se copan los receptores y no vamos a tener mayor absorción del medicamento. Hemos saturado la posibilidad de absorción. Esto no ocurre con las formas subcutáneas. Las formas subcutáneas tienen una farmacocinética lineal. ¿Qué quiere decir? Que entre más damos, más se absorbe. Esto marca diferencia, entonces, entre la dosis que podemos administrar por vía oral versus subcutáneo. Y miren, este fue el primer estudio, un estudio denominado METOP, donde comparaban las formas subcutáneas de metotrexato versus placebo. Y miren cómo nos están mostrando que son capaces de alcanzar el PASI 75 en el 40%, el PASI 90 en el 27% y miren cómo logran IGA 0,1 en un porcentaje que se está moviendo en aproximadamente el 30%, o sea, porcentajes bastante buenos y comparables inclusive con varios anti-TNFs. Y cuando se hace análisis de esas citoquinas que pueden cambiar o pueden modificarse cuando se administra subcutáneo, miren cómo el metotrexato está inhibiendo las principales citoquinas involucradas en las vías inflamatorias, tanto TH1 como TH17. Podemos ver en el recuadro cómo disminuye la interleuquina 17 y cómo disminuye el interferón gamma. Entonces, el metotrexato subcutáneo está actuando en esas citoquinas y por eso esos resultados clínicos que vemos en nuestros pacientes. La velocidad también se logra. Cuando se compara la capacidad o la velocidad para alcanzar el PASI 75 de metotrexato subcutáneo versus placebo, miren la diferencia tan marcada. A la semana 16, el 41% de los pacientes está logrando ese PASI 75 versus el 10% de los pacientes con placebo. Y miren acá, ya comparado con metotrexato oral, este estudio nos muestra cómo los pacientes lograron a la semana 12 un cambio significativo en su PASI. Miren cómo en el grupo de metotrexato oral y en el grupo de subcutáneo están arrancando con PASI similares, 19, 23, y miren cómo al finalizar el periodo de seguimiento, los pacientes que estaban con metotrexato oral lograron un PASI de 11 versus un PASI de 2,5 en el grupo de subcutáneo. Entonces también estamos marcando diferencia en la eficacia. Y este otro trabajo también nos compara la posibilidad de lograr PASI 75, PASI 90 y PASI 100, tanto en un grupo de metotrexato oral como un grupo de metotrexato subcutáneo. Y miren también las diferencias. Cuando empezamos en PASI 75 son muy similares los resultados, 76 para oral, 84 para el subcutáneo, pero miren cómo se va empezando a tener una diferencia cuando estamos hablando de PASI 90 y PASI 100. 62% para el grupo de oral, 78% para el grupo de subcutáneo y PASI 100 en el 6% en el grupo de metotrexato oral versus un 10% en el grupo de metotrexato subcutáneo. Todo esto medido a la semana 12. Y lo otro que también es muy importante es el porcentaje de pacientes que no logran ni siquiera un 50% de aclaramiento. En el grupo oral lo tiene el 16% versus un 10% en el grupo de metotrexato subcutáneo. Entonces, en este trabajo hecho por Dogre y colaboradores se sigue ratificando que definitivamente hay diferencia en el usar el subcutáneo versus el oral. Y el trabajo de vida real, yo creo que es uno de los trabajos más grandes de vida real con metotrexato. Esto es hecho en Alemania por el grupo de Reich y colaboradores y ellos agrupan 206 pacientes, los dividen en oral, subcutáneo y miran cuál es el porcentaje de pacientes que alcanzan a la semana 12 y a la semana 52 el PASI 50 y el PASI 90, pero también lo interesante de este trabajo es que nos lo muestran en PASI absoluto, que es lo que necesitamos usar en estos momentos como clinimetría. Y nos van a mostrar qué grupo alcanza PASI 5 y qué porcentaje alcanza PASI 3 o menos. Y miren cómo nos están mostrando que a la semana 12
el grupo de metotrexate subcutáneo está alcanzando ese PASI menor a 3, o sea, está logrando metas terapéuticas en el 45% de los pacientes. Y cuando vamos a la semana 52, ese porcentaje se mantiene e inclusive alcanza a ser ligeramente mayor, logrando el 53%, versus de los pacientes de metotrexato oral que no alcanzan a superar el 35%. Entonces miren que en vida real también estamos viendo unos resultados favoreciendo a metotrexate subcutáneo. Y este otro trabajo es un trabajo también que nos está mostrando esa eficacia. Y miren cómo nos están diciendo que con metotrexato subcutáneo estamos alcanzando PASI 75 en el 55%, PASI 90 en el 34% y PASI 100 en el 13%, versus el grupo de oral que lo alcanza en el 41, 20 y 5% respectivamente. Pero acá también es muy interesante este trabajo porque nos están diciendo que aunque es ligeramente veloz el metotrexato subcutáneo, el porcentaje de respuesta tiende a ser similar, pero hay diferencia. ¿En dónde? En la satisfacción del paciente. Las formas subcutáneas generaron una mayor satisfacción a la hora de usarlo con menos eventos adversos. Entonces, esto es un punto también importante a tener presente. Muchos dirán, a mí me va muy bien con las formas orales, con la dosis de 15 miligramos, no necesito aumentarlo, pero la satisfacción del paciente importa porque esto aumenta la adherencia a la terapia. No debemos olvidar la bioequivalencia, saber que cuando estamos utilizando dosis subcutáneas, inclusive podemos utilizar menos dosis que las que utilizamos en oral, que cuando estamos dando una dosis de 20 miligramos orales, equivale a dar 15 miligramos subcutáneos y 25 miligramos orales equivale a dar 20 miligramos subcutáneos. Vamos al tercer tip, los factores que pueden afectar la sobrevida. Sabemos que la sobrevida de metotrexate va bajando en el tiempo, que hay una descripción de una sobrevida de 80% a 27 meses, pero podemos ir viendo que a 42 meses la sobrevida promedio es del 46%. Sigue siendo una sobrevida muy buena para un tiempo mayor a 3 años. Este estudio me gustó muchísimo porque hacía un análisis específico de los factores que podían afectar la sobrevida y qué cosas estaban relacionadas con esa sobrevida a 6 meses. Y miren lo que nos decían. El 81% de los pacientes en este trabajo tenían sobrevida del medicamento y que esto era independiente del sexo, de la edad y de la vía de administración. El 87% mantuvieron esa respuesta y los pacientes que fallaron a las formas orales y pasaban a subcutáneo eran capaces de lograr el PASI 75 que no habían logrado con formas orales. El 40% de ese grupo de 103 pacientes descontinuaron, pero miren por qué descontinuaron. Descontinuaron por mejoría, o sea, lo suspendieron porque ya no tenían lesiones. Y solamente un 25% reportó falta de mejoría y un 25% suspende por el costo del medicamento. Y con respecto a los pacientes que pasaron de las formas orales a subcutáneas, solo 2 pacientes de 12 suspendieron por eventos adversos. Entonces miren lo que les decía anteriormente, que la forma de administración también tiene importancia porque mejora esa adherencia al disminuir los eventos adversos. Este otro trabajo hecho por Hollywood y colaboradores mostraban cómo la dosis de metotrexate subcutáneo de 20 miligramos podía tener mejores respuestas y sobrevidas después de que un paciente fallaba a formas orales. Ellos hacen un seguimiento a 5 años y miren lo que nos dicen. Cuando el paciente había tenido una falla primaria a las formas orales, la sobrevida de metotrexate subcutáneo podría ser más allá de 1 año. Cuando el paciente había fallado por eventos adversos en la forma oral, la sobrevida del subcutáneo aumentaba 1.5 años más. Y cuando había sido por falla secundaria, la sobrevida puede ser mayor a 2 años. Y en general, los pacientes lograban el PASI 75 en el 43%. Entonces, miren que esto también es un punto muy importante. Cuando un paciente falla formas orales, no hay que descartar del todo el uso del metotrexato. Y usar forma subcutánea, cambiarlo a la forma subcutánea, puede ser una manera de rescatar
este medicamento. Este otro estudio, y ahí hay más ahí también citados, muestran cuáles son los factores más relacionados con falla o éxito en general a la terapia de metotrexato. Y les quise traer porque son bibliografías muy recientes y miren cómo todavía siguen trabajando, buscando cosas que nos puedan ayudar a mejorar el uso de este medicamento tan económico para nuestra región. Entonces, el primero, los polimorfismos y el HLA. Se han encontrado polimorfismos asociados con falla, como lo pueden ver acá en el gráfico, y polimorfismos asociados con mejores respuestas y capacidades para alcanzar el PASI 75 y 90. Y aquí me llamó la atención que el polimorfismo relacionado con el HLA-CW6 se relacionaba con una mejor respuesta o una mayor posibilidad de alcanzar un desenlace clínico favorable cuando se usaba metotrexato. Cuando hay falla por eventos adversos, sobre todo lo que es náuseas y vómitos, el paciente sí tiene una mayor posibilidad de tener una suspensión del medicamento y eso hay que tenerlo presente. Y con respecto a éxito y sobrevida, miren cómo los pacientes mayores de 50 años y que utilizan dosis de 15 miligramos semanales tienen una mayor posibilidad de éxito, y si son hombres de un índice de masa corporal bajo que no presenten artritis psoriásica. Y otro punto, la medición de calcio. Se ha encontrado que los altos niveles de calcio sérico pudieran ser un predictor de una mejor respuesta a metotrexato. Entonces, tengamos esto presente a la hora de usar metotrexato con nuestros pacientes. Cuarto punto, ¿cómo perciben los pacientes el uso de metotrexato subcutáneo? Este trabajo es un trabajo donde se mira a metotrexato subcutáneo versus apremilast y versus ácido fumárico. Ellos aplican una encuesta para un seguimiento a 24 semanas, donde hacen una serie de preguntas que se van a calificar de 0 a 100, siendo 100 el puntaje máximo y favorable. Y ellos van a mirar 4 grupos en esas encuestas. Van a mirar cuál es la conveniencia del medicamento, la efectividad, la satisfacción global del paciente y la posibilidad de eventos adversos y cómo estos afectan al medicamento. Entonces recuerden, tener 100 es el mejor puntaje como máximo puntaje y vamos a ver cómo se compara metotrexato con apremilast y con ácido fumárico. Vamos a ver a metotrexato en el azul claro, apremilast en el azul oscuro y el ácido fumárico en naranja. Y vamos al punto de conveniencia. Miren cómo con metotrexato calificaron los pacientes a 24 semanas con un puntaje de 89. Están diciendo que tuvieron una mejor conveniencia comparado con apremilast y comparado con el ácido fumárico. En efectividad fue mejor metotrexato comparado con los otros dos medicamentos. Cuando vamos a satisfacción global, también le va mucho mejor a metotrexato subcutáneo con un puntaje de 70 versus 58 y 56. Miren que aquí sí es mucho más marcada la diferencia. Y cuando nos vamos a eventos adversos, le va nuevamente mejor a metotrexato con un puntaje de 86 versus 73 y 70 para apremilast y ácido fumárico. Entonces, miren cómo en esta encuesta de satisfacción, metotrexato subcutáneo está demostrando ser inclusive mejor que medicamentos que utilizamos de manera oral. Y el quinto tip, ¿qué pasa con los eventos adversos? Cuando estamos hablando de metotrexato subcutáneo, los eventos adversos pueden llegar a ser similares al metotrexato oral, pero miren, la calificación que da el paciente es de leve, por ejemplo, para eventos gástricos como náuseas y vómitos, que son las principales causas de suspensión del metotrexato oral. Como es un medicamento inyectado, es muy importante saber qué pasa con las reacciones en el sitio de aplicación. Y todos los estudios, tanto los estudios clínicos como de vida real que utilizan el medicamento, han considerado como rara este tipo de reacción. Y en cuanto a las elevaciones de enzimas hepáticas, pues se considera similar en proporción a lo que se ve con las formas orales, o sea que hay que hacer el seguimiento como lo hemos hecho siempre con metotrexato oral. Entonces, ya para finalizar, que no se nos olvide, la dosis de metotrexato siempre debe estar entre los 15 y 25 miligramos semanales. Menos de eso no nos va a permitir alcanzar nuestras metas terapéuticas.
La vía importa y sobre todo si vamos a utilizar dosis por encima de los 17 miligramos, recordar que debemos pasar a formas subcutáneas. Que iniciar con metotrexate subcutáneo puede mejorar la velocidad para lograr esa meta y que definitivamente tiene resultados superiores a las formas orales e incluso a medicamentos biológicos como los anti-TNFs. Va a mejorar la tolerabilidad y va a llevar a una mayor satisfacción reportada por el paciente. Muchísimas gracias.